Bueno, para mis amigos del continente lo que voy a hacer en este video los va a sorprender porque voy a hablar de algo muy personal y muy íntimo de la Argentina. Pero el continente es nuestra casa, o sea, es la patria grande y hay que saber qué pasa en cada lugar. Entonces, yo les traigo un relato de mi país que puede ser muy importante para la mayoría de los habitantes del continente porque tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Voy a hablar de un personaje de la política argentina prestigioso, útil, capaz, un hombre brillante, que se llama Guillermo Moreno. Es el hombre que quiere unificar al peronismo, que busca lograr el milagro de esa época gloriosa que vivió la historia argentina se pueda revivir. Y él dice que sí, él cree en eso y tiene fundamentados argumentos porque es un profesional, es un economista, no es un cualquiera, no es un Milei. Pero hay que saber las realidades del mundo. Y como nosotros estamos en el mundo, pues no le vamos a decir lo que tienen que hacer a Moreno, a Guillermo Moreno, un amigo nuestro, compañero, sino le vamos a contar una historia. Yo anoche hablé con un entorno muy íntimo de él, muy íntimo, muy personal de él. Yo sé que este video les va, por lo menos creemos que les va, no decir cambiar la mentalidad, sino les va a dar otra visión de la realidad. Entonces, yo voy a contar la historia de la Argentina. La historia de la Argentina y este hombre que lucha ahora con mucha pasión. Es un hombre, es un profesional, como le digo, no es cualquier cosa. Y es un hombre sano, no es corrupto. Es uno de los pocos sanos que quedan en la política argentina. Pero claro, Guillermo tiene que conocer esto, que vamos a desarrollar en el video. Pero vamos a ver. Guillermo Moreno dice que quiere unir al peronismo. Y entonces la primera reacción mía diabólica, ¿cuál peronismo? El peronismo no existe. ¿Cómo? El peronismo no existe, murió el día que murió Perón hace 50 años. Entonces, peronismo quedó un rezago, un naufragio. O sea, no se olviden que el peronismo fue un gobierno democrático abortado por un golpe militar cruento que bombardeó a la ciudad de Buenos Aires. O sea, no fue un hecho democrático. Entonces, ese peronismo terminó el 16 de junio de 1955. Un país en marcha, una fiesta. Una cosa inexplicable e increíble en estos tiempos. Entonces, ese peronismo que fue abortado, que fue iniciado con asesinatos y con cárceles y con destierros y con todo lo que se padeció, la devaluación de la moneda, la entrega y total del país, no había deuda externa en Argentina, ese peronismo que gobernaba, que era una fiesta en las calles, que era de verdad, había trabajo, ese peronismo ya no existe. Y quedó los restos del naufragio, que son gente que tuvieron que atravesar durante 50, 60, 70 años, quedaron muertos, murieron casi todos, en el camino, luchando, en la resistencia. Yo estuve con ellos, yo estuve ahí. O sea, no te estoy contando una historia que la leí en los diarios. Entonces, ese peronismo ya no existe más, porque esto ocurría en la década del 50. Te lo explico para que entiendas por qué no existe más. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, los aliados, o sea, el poder imperial capitalista, el poder financiero, los que después hicieron el Fondo Monetario y se repartieron el mundo. Ese mundo
de la posguerra, que todos estaban ocupados en la reconstrucción de Europa, la habían hecho pelota a Europa, la habían bombardeado, habían hecho desaparecer ciudades, por ejemplo, Dresde la desaparecieron, por ejemplo, en Alemania, y así otras ciudades. Estaban ocupados en reparar los daños que habían causado para derrotar a Hitler y a Mussolini, y a Hirohito en Japón. Entonces, esa posguerra fue la que utilizó Perón, el potencial de Argentina que era el granero del mundo, podía carne y comida, había a granel. Y Perón, un hombre habilísimo, con ideas socialistas, nacionalistas, socialistas, y un socialismo nacional, se presenta frente a una oligarquía y los vence en comicios libres con amplitudes absolutas. Y se imponen, lo quieren detener. Estados Unidos manda a su embajador Will Braden y quiere ser el jefe de la campaña opositora y lo derrota Perón, le ganan las elecciones ampliamente. Pero ese país que no tenía deuda externa comienza a transformarse, aprovecha el descuido de los aliados y claro, se transforma en pocos años, se convierte en una fábrica poderosa, una producción absoluta de alimentos, o sea, independencia económica, totalmente, soberanía política. ¿Quién le decía al peronismo o algo que acontece en la Argentina? Independencia económica. Y lo más importante, con Eva Perón, en el frente, justicia social. O sea, lo que está haciendo López Obrador en México, todo eso lo hizo Perón. Medicina gratis, hospitales, en fin, a los ancianos, el derecho de los niños, el derecho a la ancianidad, trabajo, en fin. ¿Y qué pasó? Todavía no pasó nada. Se empieza a producir un choque ideológico entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Y se prevé la hipótesis de una tercera guerra mundial. Hábil Perón, estratega, hombre preparado culturalmente y profesionalmente como militar, prevé y desliza su cuerpo diplomático y le dice a Estados Unidos que la posibilidad de una tercera guerra mundial es inminente y que en el caso de una guerra Estados Unidos tiene la protección, desprotegido todo su flanco continental, que en caso de una guerra no tiene ni combustible para hacer una guerra en el Atlántico Sur, en todo caso, con Rusia. Y entonces manda enviados Perón a Washington y convence a Eisenhower, que acababa de subir el gobierno acá, y fue tan precisa la presentación que Eisenhower desplaza a su hermano como personaje que va a ver qué es lo que dice Perón, qué ofrece Perón. Y entonces se produce un milagro. Estados Unidos se asocia con Perón, sí, con el peronismo, y le manda por el Exim Bank en créditos limitados para establecer industria pesada incluso, trenes de laminado, fundiciones, altos hornos, desarrollo de gasoductos, va a Rockefeller y se instala en la Argentina y crea una compañía que se llamó la California Argentina para sacar todo el petróleo de la Patagonia. Lo sacaban gratis el petróleo cuando salía, cuando lo tenían a flor de tierra. El petróleo ese era del Estado y el Estado tenía como prioridad vendérselo a Estados Unidos si tenía necesidades y si no podía disponer plenamente de todo su potencial económico. O sea, se transforma
la Argentina en una potencia increíble, industrias por todos lados, florece el país. Pero claro, eso potencia el gobierno de Perón, y potencia Perón, y en la región comienza a tomar un impacto la idea del nacionalismo justicialista, y se incorporan al proyecto de Perón Bolivia, se incorpora Chile, se incorpora Paraguay, se incorporan los brasileños, o sea, va formando un bloque económico con el comercio y con la industria. Pero claro, ya costaba pagar lo que se llevaban gratis los europeos, sobre todo los ingleses. Y ahí viene el primer desencuentro cuando ya ellos terminan de la reconstrucción, o por lo menos aparente, en los próximos 5 años después de terminar la guerra, ya estaban desocupados ellos, los aliados, o sea, el poder financiero de Occidente. Y lo primero que se les ocurre es sacar a Perón. O sea, Perón era una piedra muy profunda en el zapato, sobre todo ya estaba controlando el continente, había un control distinto, una idea distinta, si bien no era enfrentar al imperialismo que ganó la Segunda Guerra Mundial, sino que tenían que pagar por sus costos. Entonces, no hubo mejor idea que sacar a Perón. Y claro, ¿cómo podía sacar a Perón si era un país que estaba funcionando democráticamente bien y si ganaba las elecciones por el 70% del electorado? Lo bombardean la ciudad abierta de Buenos Aires, cientos de muertos, un desastre total. Y ese día, 16 de junio de 1955, termina el peronismo. Después vuelve distintas controversias en acuerdos espurios políticos como el gobierno radical, con Frondizi, pero ya no es más el peronismo, y al final ya cuando está acosada la parte imperial por la guerrilla que estaba con fulgor, lo van a buscar a Perón anciano, después de 18 años de exilio forzado y de haberlo manoseado y maltratado, desprotegido, en fin, humillado en todos los órdenes, lo van a buscar ya anciano para que muera en el poder. Ese es el peronismo que ya no existe más. Guillermo Moreno sabe de esto. Pero lo más importante que es esta historia no es eso, es que ese mundo de la década del 50 ya no existe más. Hoy ha cambiado el mundo. No se puede insertar la justicia social y la independencia económica y la soberanía política con el 90% del país enajenado. Eso lo tiene que saber Guillermo Moreno, que no lo va a poder poner nunca al peronismo que él ideológicamente sustenta y sostiene en este momento actual. Y entonces, claro, es difícil hablar con Moreno, y sobre todo él es un político que no se le puede discutir, porque tiene razón, pero lo que él no sabe es que esa posibilidad ya no existe más en la Argentina ni en ningún país. Ahora el peronismo, sería el socialismo nacionalista, la única forma que puede sustentarse y crecer exponencialmente es con una nueva concepción de la política, de la economía y aplicar la justicia social como lo está haciendo México ahora. México está haciendo la misma obra que hizo Perón, pero asociado con el imperialismo capitalista mundial, no Estados Unidos, mundial. Entonces, esa transformación hay que explicarla para que se entienda. Por lo tanto, no ha quedado nada del peronismo original. Un sindicalismo corrupto que hace 40, 50 años están los dirigentes en el sindicato, o sea, de ellos no se puede esperar absolutamente nada. Han arreglado, o sea,
con todos los gobiernos dictatoriales, en fin. O sea, no se puede. El empresariado, un empresariado prebendario que se ha beneficiado del Estado, que ha endeudado el país en concesiones astronómicas y después recurrieron al Estado para que, lo mismo que pasó en México con el FUBAPROA, le paguen las deudas y los libere del endeudamiento que habían contraído su empresa, y fugaron todos esos capitales. Hoy han dejado el país, los empresarios, los bancos y el sindicalismo, en el desastre que está Milei gobernando. O sea, la antítesis de todo lo absurdo está en el gobierno votado por democracias y mayoría. Y ahí alguien habla de unir al peronismo. ¿Cuál peronismo? Eso que se han enriquecido un grupo de no más de 150 o 200 personas, multimillonarios, vendiendo, disfrazados de peronistas, y que han venido a tener un resurgimiento temporal hasta que dejaron de hacer negocios. Cuando daban concesiones, gobernaban en armonía y crecían y había algún beneficio, pero nunca hubo plenitud de recuperar el tiempo perdido, mucho menos el peronismo originario, porque mientras estaban en el gobierno un montón de gobernantes que se decían peronistas, se hicieron multimillonarios y hoy lo disputan, nadie los toca, están juntos, como dice el tango, Cambalache, juntos, los Macri y los otros. Entonces, Moreno quiere juntar esa dirigencia. Dentro de esa dirigencia hay juventudes, pero no conocen esta historia y no conocen la realidad del continente y la realidad del mundo. El poder financiero mundial hoy se ha adueñado no de la Argentina, de todo el continente. Arreglas con ellos, negocias con ellos o no negocias, te tienen esclavo. Eso tienen que saberlo. Y no va a haber posibilidad de ningún punto de vista de que individualmente cualquiera de nuestros países emerjan, que se crean, que asociándose con China van a salir. Lo único que van a lograr si se asocian con China es que cambien de patrón, que cambien de quienes los dirija, quienes los conduzca y quienes los explote. Entonces lo único que hay que ir es al negocio, o sea, a la asociación. Y para eso no se puede hacer por voluntad, hay que hacer la unidad continental. Y esa ya es una tarea distinta totalmente a toda la que están pensando hacer. Lograr la unidad del continente. Si lo único que lo puede hacer es México y sobre todo López Obrador, que es una mente privilegiada, le ha costado, le cuesta, nos cuesta ahora actualmente poder avanzar en unas propuestas que realmente pudieran mejorar la situación en todo el continente, porque las deudas astronómicas que tenemos, no sabemos por qué, todos los países del continente, nuestros tataranietos van a seguir pagando los intereses, no el principal, o sea, no tenemos salida. Yo te quería contar esto porque Guillermo Moreno está empeñado en unir al peronismo. Y entonces el peronismo que hay que unir son todos esos personajes que te he mencionado, que no van a en primer lugar, no van a sacrificar nada de su fortuna, no van a salir a luchar a la calle, van a mandar a la gente a luchar, van a mandar a que la gente haga paro, que le rompan los huesos el gobierno de Milei ahora, pero ninguno de ellos va a poner su fortuna para resolver alguno de los problemas, porque no los puede resolver. Está enajenado el país. 80, 90% enajenado, confesado por Cristina. Y no hay posibilidad, por más milagros que quieran esperar, que cambie eso. Solamente una opción
que sea comandada desde un país que esté en marcha. Y el único país que está en marcha en el continente, de verdad, con asegurado futuro, es México. No sé cuánto de seguridad tendrá Lula en Brasil. Y no sé Colombia, y no sé Venezuela, y Argentina, ¿qué te voy a hablar? Entonces, yo quería hacer este video no para enseñarle a Moreno qué es lo que tiene que hacer, sino para que vea la realidad y que me diga a mí con qué peronismo, si el peronismo no existe, el peronismo murió con Perón y volvió Perón ya viejo, anciano, y murió en el poder sin poder realizar absolutamente nada. O sea, murió de tristeza Perón. No sé si lo saben ustedes. Entonces, todas estas cosas, soy un sobreviviente de esos tiempos y tengo, no te voy a decir que tengo autoridad, porque nadie tiene autoridad frente a un desastre descomunal como es este, sobre todo que es un desastre que no lo podrá explicar la historia nunca. Pero tengo el conocimiento porque he sido protagonista en cierta medida del tiempo en que transcurrió lo que te acabo de explicar. Hemos perdido nuestra dignidad, además de hemos perdido nuestros países y la cantidad de independencia que nunca fue tal. Nunca tuvimos independencia, no seamos ingenuos. Nunca tuvimos independencia, siempre fuimos dependientes, excepto escasos tiempos. Entonces ahora, ¿qué le sugeriría a Moreno? No me atrevo. Lo respeto mucho a Moreno, solamente quería comentarle esto. Y esto va a servir, supongo, en algún momento, para que en el continente se enteren qué pasó en la Argentina y qué es lo que puede pasar si no vamos a una nueva opción. Y es la que estamos buscando, pasando hasta vergüenza, humillándonos para poder seguir diciendo o haciendo esto. Te mando un abrazo y mañana, si querés, el tema o lo que quieras, seguimos hablando. Gracias.